será a las 7 de la tarde y es la festividad de San José Artesano. Para que asistamos a una fiesta del precepto, pero sería muy bueno que asistiéramos para pedirle a San José, pedirle a nuestro Señor que por intercesión del Castísimo José bendiga nuestros trabajos, nuestras empresas también, que las bendiga y que las haga fructificar. Así que mañana es la fiesta de San José Artesano, misa a las 7 de la tarde. Es primer viernes de mes, así que el jueves la misa es 8 de la mañana, viernes 7 de la tarde, la exposición y adoración al Santísimo de 10 de la noche a 6 de la mañana. Dios mediante, este primer viernes para quienes están haciendo sus comuniones preparadoras. Estamos en el tercer domingo después de Pascua y los textos correspondientes son los siguientes. La epístola se toma de la primera carta de San Pedro y dice: Carísimos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, dando buen ejemplo a los gentiles, para que así como ahora murmuran de vosotros como de malhechores, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifican a Dios en el día de su visita. Someteos pues a toda humana criatura por amor a Dios, ya sea el rey como soberano que es, y a los gobernantes como delegados suyos para castigar a los malhechores y para premiar a los buenos, porque esa es la voluntad de Dios, que portándoos bien tapéis la boca de los que sin saber hablan calumniosamente. Proceded como libres, pero no usando de la libertad como un velo para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios, respetad al Rey. Siervos, sed obedientes a los señores con todo respeto, no solo los buenos y moderados, sino también a los ásperos y descontentadizos, porque esto es lo que agrada a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. El Evangelio se toma de San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces algunos de ellos se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Y decían: ¿Qué es esto que nos dice? Un poco. No sabemos lo que quiere decir. Entendió Jesús que le querían preguntar y les dijo: ¿Disputáis entre vosotros de esto que os he dicho? Un poco y me veréis, y otro poco y me veréis. En verdad os digo que vosotros lloraréis y gemiréis, mas el mundo se gozará y vosotros andaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer en los dolores de parto está triste porque le llegó su hora, mas cuando ha dado luz a un niño ya no se encuentra más recordando aquel trance por el gozo de que ha nacido un hombre más en el mundo. Así pues, también ahora vosotros tenéis tristeza, mas otra vez os he de ver y se gozará vuestro corazón, y ninguno os arrebatará vuestro gozo. Hoy escuchamos, queridos fieles, en los textos de esta Santa Misa, en la epístola específicamente, la lucha del cristiano, el combate constante del cristiano contra este mundo. Esta carta que escribe San Pedro se sitúa alrededor del tiempo de la persecución, que quiere dar ánimos también, pero recordarnos que esta vida es cruz y martirio. Necesariamente esta vida es cruz y martirio. Ese es el medio ordinario que nuestro Señor puso, y la única vía que puso en realidad para llegar al cielo. Le pone esta letra, se escribe, estas letras plasma San Pedro a la cristiandad en un tiempo en que la fe era verdaderamente probada, en tiempos de persecución, en tiempos en los cuales cuerpos de cristianos hacían pilas y eran quemados, eran martirizados, eran perseguidos, calumniados. Decirse seguidor en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo era un sinónimo de ser enemigo de todo bien, de todo género humano, de ser revoltoso, anarquista, caníbal, criminal, pedófilo, depravado. Todo mal posible se podía atribuir a los cristianos. En ese tiempo los enemigos del imperio llamaban a los cristianos enemigos del imperio por no querer dar ese culto al emperador, por no querer reconocer como una deidad a un emperador. Por lo mismo ya eran enemigos del imperio los cristianos, que se decían también que comían carne humana, que sacrificaban a personas en sus reuniones, ocultistas diabólicas. En la Santa Misa eso decían los enemigos de la fe. Terrible, y cualquier cosa que pudiera atribuirse a un cristiano lo era verdad. ¿Por qué? Porque era cristiano. Quemaban ciudades, eran sediciosos, eran cismáticos, atentaban contra la fe verdadera. Cualquier cosa que pudiera ser mala se podía atribuir a un cristiano. Básicamente era acusarlos de todo lo malo que pudiera haber.
cosa que hasta nuestros días perdura, queridos fieles. Los mismos de siempre siguen acusando a la iglesia de lo mismo de siempre, y es buena señal, porque en el momento en el que la iglesia va en la misma corriente que el mundo, algo está mal. El mundo enemigo de la virtud, enemigo de Dios mismo, si va de la mano con la iglesia, algo está mal. Si el mundo aplaude, algo está mal. Y eso es algo que tenemos que grabar a fuego en nuestra conciencia, que somos errantes en este mundo, que somos peregrinos simplemente. Decíamos en la mañana, sí, bueno, hay gente que se queja que mal me va. Claro que te va a ir mal. Qué mal se vive aquí. Claro que se va a vivir mal, porque no fuimos hechos para este mundo. Esto no nos tiene que extrañar. La lucha del demonio es perenne. Durante el tiempo que el mundo siga siendo, esta lucha va a seguir y se va a encarnizar más. Porque el cristiano es extranjero totalmente en este mundo. Es una persona que la destierran de su lugar de nacimiento, donde ya ha hecho raíces, donde tiene su casa, su familia, el trabajo, lo sacan de ahí y le arrebatan de todo lo bueno que pudiera tener y lo avientan en una tierra extraña, con gente que no conoce, con gente que le desprecia. Ah, qué bien voy a estar, para nada. Así es el hombre arrebatado de la gracia, que fuimos sacados del paraíso por culpa del pecado y fuimos arrebatados de todo bien sobrenatural que pudimos tener, incluso de los bienes naturales. Y empezamos a vivir este calvario en este mundo, trazado por nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el mundo es un calvario, el calvario siempre nos conduce a la resurrección. Y si perenne es esa lucha del mundo contra el cristiano, perenne también son estos consejos que justamente nos da San Pedro. Tenemos que dar un testimonio vivo de la fe que decimos creer. Sí, bueno, la caridad, sí, la obediencia. Pero cuando sentimos la bota del tirano sobre nuestro cuello, proferimos mil cosas y maldecimos y preguntamos ¿por qué, Señor? Y al final acabamos contradiciendo esa doctrina de caridad cristiana que decimos tener. Y aquellas obras que salen de nosotros contradicen la fe que decimos tener. Entonces, aún sintiendo la bota del tirano en el cuello, el cristiano debe saber ser intachable como intachable su Señor. Como honestísima es su doctrina, la doctrina católica, sabiendo que el tirano va a llegar hasta donde Dios le permita, que siempre los va a haber en este mundo, gente que nos oprima, que nos haga mal, siempre lo va a hacer, y si no es el que ahora me hace mal, va a ser otro después, pero siempre, durante toda nuestra vida lo vamos a tener. Y todo va a cambiar si empezamos a ofrecerlo a nuestro Señor. Tenemos esas dos posibilidades, sí, quejarme toda la vida y hacer un motivo constante de mi tormento, de mi reniego, de mi inconformidad, de mi condenación al final, en términos finales. O bien, Señor, ya me has dado esta cruz, con esta me quieres salvar, bendito sea tu nombre. Y vamos viendo que una vez que aceptamos esa cruz de nuestro Señor, que está esperando esa resignación de nosotros, empieza a trabajar en el alma. ¿Cuántas ocasiones no hemos visto que en nuestra vida lo que está esperando nuestro Señor para transformar esas disposiciones del alma es que aceptemos su voluntad, que dejemos de una vez por todas de renegar y reprochar? ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué? Señor, bendito sea tu nombre. Si así me vas a salvar, bendito sea tu nombre. Y una vez que nuestro Señor ve esa disposición interna, empieza a cambiar nuestra alma. Empieza a hacer que el bien no sea tan arduo para nosotros, que el mal sea más evitable, que el bien sea más deleitable para nosotros. Y empezamos a vivir cristianamente con esa alegría de saber que estoy cumpliendo la voluntad de Dios y que lo tengo en mi alma. Y si hoy me muero, si hoy me presento ante la presencia de Dios, ante su juicio eterno, voy en gracia y me voy a salvar. ¿Qué otra paz queremos? Esa es la paz que da nuestro Señor. Esa es la paz que el cristiano tiene que buscar. El cristiano que está destinado al cielo, sabiendo que todo mal en este mundo es temporal y pasajero, como es el mismo hombre, temporal y pasajero. Sufro tanto, claro que vas a sufrir mucho, pero en algún momento, dentro de todo ese sufrimiento, tenemos el consuelo de que va a terminar en algún momento. Va a terminar en este mundo. Pero en la otra vida, en el infierno, jamás va a terminar. ¿Qué esperanza va a tener aquel que sabe que nunca va a terminar su tormento? Que ese dolor que siente, que aquí incluso el dolor más agudo puede ser cortado por la muerte. En el infierno no hay muerte.
Es una eternidad, sí, de tormento. Imagínense ustedes qué horrible debe ser el estar sintiendo un dolor constante que no acaba, sin descanso, sin día, sin noche, sin una esperanza de que por un instante, por una milésima de segundo se acabe. Ninguna. Entonces, dice San Juan María Vianney hermosamente, comentábamos por la mañana, que todos los, hermosa y terriblemente a la vez, en cómo brilla la justicia de nuestro Señor, su misericordia también. Pero sobre todo su justicia dice que todos los males que en esta vida podamos tener, por más tristes, por más difíciles que sean, proceden del contacto de la yema del dedo de Dios, únicamente. Y los males que hay en el infierno, los tormentos proceden de todo su poder, de toda su ira, de todo su furor. Horrible. ¿Y por qué? ¿Por qué no son finitos? No son infinitos estos tormentos que merecemos ahora? Porque Dios es bueno. No son infinitos ni en duración ni en intensidad, porque Dios es bueno y es Padre. Un Padre que sabe que necesitamos de esos tormentos, de ese dolor, porque ustedes sí hemos pecado en algún momento de nuestra vida. Todos venían mortalmente, como se hemos ofendido a nuestro Señor, y un solo pecado tiene una consecuencia infinita. Y en cierta forma es infinita esa ofensa, porque infinito es el ofendido y minísimo el ofensor. Y aún así nuestro Señor no quiere, ahora que es misericordia, no quiere que carguemos con ese regato de pena eterna. Si hemos pecado, necesitamos padecer. Necesitamos padecer para librarnos de esa culpa. Porque estamos hechos para el cielo, para librarnos de esa culpa. Qué deprimente es pensar como piensa el mundo actual, que somos hechos para este mundo. Es deprimente totalmente. Nacer tan solo, tan frágil, y vivir luchando por el alimento, por estabilidad, por bienestar, teniendo una vida miserable, y para al final solo morir tan solo como al principio y tan miserable como llegamos. Una vida miserable para tener una muerte miserable. Así es la vida del hombre sin Dios. Y así sí que sería horrible vivir. ¿A qué venimos a este mundo? ¿Qué fin tiene el hombre en este mundo? Si va a acabar como cualquier animal, enterrado y se acabó todo. Es horrible y es deprimente. Por eso, y así es nuestro mundo actual, de hecho, un mundo sin Dios, un mundo que reniega de Dios. Y entiéndase bien, el mundo no es esta tierra donde vivimos, el mundo se refiere a todos los que poniendo su fin en esta tierra se olvidan de Dios y van en contra de su nombre. Y ahora ese mundo ríe de nosotros, pensando que se puede burlar de Cristo. ¿Por qué? Porque no puede dar rienda suelta a todas sus bajezas, a todos sus vicios, a sus excesos depravados, y no pasa nada. Porque no hay un castigo de Dios todavía. Porque piensa que puede humillar y ridiculizar aquella alma que quiere ser cristiana en este mundo, que quiere ser un buen católico. Piensa que lo puede ridiculizar y lo hace y ríe. Y claro que eso es un motivo de llanto para el alma. El tormento, el sufrimiento nunca causa alegría. Claro que este destierro es sufrir, claro que es llorar, si queremos ser buenos cristianos. Si no, seguimos al mundo, vivimos felices y nos condenamos. ¿Cuál es el problema? Una consecuencia eterna. Por eso todo el que lleva el sello de cristiano en este mundo va a sufrir. Su alma va a sufrir, tiene que sufrir, porque ese sufrimiento nace de llorar por nuestros pecados, de llorar este destierro, sufrir el ataque del mundo. Así es como tenemos que llegar al cielo. Pero a la vez ese sufrimiento tan terrible, tan encarnizado, es acompañado del consuelo de nuestro Señor. Porque sí, Él pone esa cruz, pero lo lleva junto a nosotros. Y dando fortaleza al alma, porque sin la fuerza de nuestro Señor el alma desfallece. Va a nuestro lado Dios, que es Padre amoroso, que permite el dolor y la tribulación siempre con miras a la purificación del alma y a manifestar su misericordia, incluso en el dolor, haciendo que no sean infinitos esos tormentos en este mundo. Que bien pudiera nuestro Señor hacerlos, como decíamos antes. Entonces, agradecerle a nuestro Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos hemos convertido en aquel judío rabioso que taladró sus manos, que perforó su costado y escupió su santa faz con nuestros pecados? Constantemente en nuestra vida, y en ese momento, desde el primer pecado, merecíamos que Dios cortara el hilo de nuestra vida y nos condenara. ¿Para qué te doy más vida?
para que me sigas ofendiendo, para que me ofendas más de lo que puedes glorificar. Aún así, nuestro Señor, con una paciencia infinita, se sienta a esperar nuestra conversión, se sienta a orar nuestra conversión en el alma. Y así hay quien se pregunta, ¿y así vivimos? ¿Sí vivimos? ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor? Bendito Dios que permite el sufrimiento, bendito Dios que nos permite ahora aplacar su ira justísima, aplacar su juicio. Bendito Dios que nos tiene vivos hasta ahora. Bendita providencia. Y la cruz, queridos fieles, es la herencia del cristiano en este mundo. Esa herencia nos ha dejado nuestro Señor en este mundo para alcanzar la vida eterna. Y claro que se sufre. Pone nuestro Señor este ejemplo de una mujer encinta que ya va a dar a luz. Claro que la mujer está nerviosa, sabe que hay un peligro constante, sabe que en su parto se puede morir. Además trae cargando 9 meses de sufrimiento, de desvelos, de dolores, de malestares. Pero cuando tiene a su hijo en sus brazos, todos esos malestares, dolores valieron la pena porque ve el fruto de todo ese sacrificio. Y tiene esa esperanza aún en medio del dolor, siente su vientre, sabe que está gestando una vida en su vientre. Pues así el cristiano, así el católico que sufre en ese momento sabe que está gestando la vida eterna en su alma, sabe que Dios está obrando por medio de ese crisol la salvación en su alma. Y al final, cuando seamos llamados a la bienaventuranza, cuando Dios abra las puertas de su reino celestial, ahí van a valer la pena todos los dolores que pudimos pasar. Y nos vamos a dar cuenta que son nada comparado con la eternidad de la bienaventuranza. Entonces empecemos a orar, queridos fieles, tomando esa cruz de nuestro Señor, siguiéndole en un día, en un mes, en un año, siguiéndole toda la vida. Y tomamos esa cruz que Cristo nos ofrece, ese cúmulo de sufrimientos, de miserias, de problemas que hay en nuestra vida y que siempre las va a haber, de burlas, de juicios, de rechazos por nuestra fe, incluso rechazos de nuestra propia sangre. Si Cristo lo padeció primero, ¿quién soy yo para no padecerlo también? ¿En qué lugar me erijo yo? En mejor situación, en mejor posición que nuestro Señor. Si Él lo padeció sin merecer, ¿cuánto no merecemos nosotros, queridos fieles? ¿Cuánto más no merecemos nosotros? Y a la par nos da esos tremendos consuelos de saber que sí, da mucha tribulación y mucho dolor en esta vida a un alma. Es porque le tiene predestinado una gloria inmensa. Así es como Cristo ama a los suyos. Así es como Dios, nuestro Señor, da amor y predilección a las almas con cruz y calvario, que eso es semilla de gloria y resurrección. Además de saber, de tener la alegría de saber que cumplir con algo que ya en justicia debemos a nuestro Señor, pagar por nuestros pecados, también será meritorio y recompensado con la vida eterna. Por eso, queridos fieles, sigamos a este divino varón de dolores en el destierro, en el abandono, en el dolor, para que tengamos a bien ser resucitados con Él, conducidos a la bienaventuranza eterna, a su reino eterno, donde es para su santo luz verdadera, saciedad plena y gozo sin quitar. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.